La oración para mí es una conversación con mi mejor amigo. La oración es un momento de alivio y de paz que tengo todos los días. Yo siempre oro por mí, por mis padres y también agradezco a Dios por todo. ¿Y para usted, qué significa la oración? Del 13 al 22 de febrero de 2014. Así será el Proyecto Mundial de Consagración. 10 días para dedicar más tiempo a la oración buscando el poder de lo alto para nuestras necesidades espirituales. Dedicaremos la primera hora de cada día para tener un encuentro con Dios. Cada uno puede elegir el mejor lugar para la comunión, ya sea en casa, en un grupo pequeño o en una iglesia, orando con fervor por temas como fe, arrepentimiento, confesión, perdón, humildad y unidad cristiana. La revista 10 días en el aposento alto será distribuida en las iglesias adventistas del séptimo día como recurso para la búsqueda del poder del Espíritu Santo. E el 22 de febrero, en una iglesia adventista, estaremos juntos durante 10 horas de ayuno, alabanzas y testimonios. Tendremos también un sermón especial del pastor Mark Finley y estudiaremos el documento Rumbo al Hogar. Haga planes de visitar a los vecinos de la iglesia para orar con ellos y terminar el día con una ceremonia de Santa Cena y bautismos. Colabore y entienda el plan que Dios tiene para su vida. Contamos con su participación. Participe, dígale a sus amigos por qué la oración es importante. Comparta #10 días de oración. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? ¿Bien? Varios de los que me saludaron durante el día me dijeron, ¿vas a hacer algo esta noche? No, voy a estar trabajando. Y la verdad que hacer esto es lo más lindo. Podría estar en mi casa comiendo pizzas quizás con amigos, pero cuando uno tiene el desafío de presentar la palabra de Dios, es un acto hermoso en el cual uno se tiene que humillar a sí mismo, pedirle a Dios que hable a través de uno. Y cuando uno predica se siente muy bien después. Por eso es que a mí me gusta que no solamente los pastores prediquen, sino que también la hermandad predique. Es una experiencia única. Por eso si estás todavía con temores de predicar el Evangelio, no solamente desde un púlpito, anímate a hacerlo. Es una experiencia única. Y en esta mañana queremos volver a abrir las Sagradas Escrituras. Queremos repasar un poquito el tema de ayer y avanzar en otro, pero antes... ¿Se acuerdan que cantamos ayer? Ayer cantamos un himno, el himno número 500. Después me enteré que esto estaba saliendo por la radio. Yo digo, o sea que todos me escucharon cantar. Pero vamos a hacerlo con ánimo. Así los de la radio los escuchan más a ustedes. Y yo les pido disculpas a los que están escuchando por la radio. Pero el himno número 500 es un himno hermoso que habla de poder ser un siervo del Señor. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con su amor. Sea el ruego de mi corazón, hazme tu siervo. Quiero escucharte y obedecerte, Señor. ¿Lo cantamos? Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con su amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Señor. Los veo medio tímidos, ¿sí? Vamos a cantarlo nuevamente, ya que lo escucharon una vez, ¿sí? Vamos a cantarlo entonces. Tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con su amor. Sea
Ayer estuvimos hablando de que Dios tiene desafíos para nosotros, ¿sí? Y a veces la vara cada vez es más alta. Vamos a repetir algunos conceptos para que los que no estuvieron ayer entiendan un poco mejor el tema de hoy. Y uno de los textos que analizamos en el día de ayer era el que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que habla de Mateo capítulo 5, el último versículo, dice: sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y analizamos este texto y a veces nos sentíamos que esa meta, mientras más nos acercábamos, más se alejaba y parecía que nunca la alcanzábamos. No sé si esa es la experiencia mía solamente o a ustedes les ha pasado también eso. Pero a veces en la lucha cristiana, cuando uno quiere lograr lo que Dios desea que logremos, a veces parece que nunca terminamos porque siempre hay algo para completar, hay algo para hacer. Analizando un poquito más en el contexto, encontramos que ser perfecto no tiene que ver con una meta única y última a alcanzar, sino que tiene que ver con un estado en el que estás. ¿Sí? Y hacíamos un análisis de la palabra en el Nuevo Testamento, y la palabra se podría traducir como completo, como perfecto, completamente desarrollado, maduro, plenamente desarrollado, o que ha logrado el propósito. O sea, que yo tengo que ser maduro de acuerdo a la instancia en la que estoy. Porque si ser perfecto implica ser como una persona que quizás hace muchos años que está en la iglesia, lo cual ha logrado exponerse a muchos sermones, a mucha lectura de la palabra, a mucha lectura de los libros de la hermana Elena de White, obviamente que esa persona ha crecido mucho más y se ha desarrollado mucho más. Pero si una persona recién se entrega a Jesús, tiene un conocimiento suficiente, se ha entregado, pero no es un conocimiento quizás de 30 años, y si Jesús viene ese día y dice: no, este no es perfecto, me llevo el de 30 años, me parece, no me suena mucho lo que Dios haría. Entonces lo que hablábamos del concepto de perfección bíblica es ser plenamente desarrollado a la instancia en la que estás. Hoy encontraste a Jesús, trata de ser lo más maduro y completo en la instancia en la que estás. Y así también el que ha pasado muchos años en la iglesia. Ahora, ¿cómo logro esa perfección? En lo práctico. Ayer vimos más la teoría, pero ¿cómo lo podemos traducir a la práctica, en el diario vivir? Y vamos a buscar un texto en esta noche en el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 4. Me gustaría que todos lo puedan buscar, los que tengan las Sagradas Escrituras, enciendan sus celulares, los que tienen la Biblia en el celular. Vamos a leer algunos textos aquí. Efesios capítulo 4, versículo 10 al 15. No lo tenemos en la pantalla, así que vamos a prestar atención a los textos que vamos a leer a continuación. Efesios capítulo 4, versículo 10 en adelante hasta el 15. Dice: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. O sea que hubo alguien que descendió y después ascendió a los cielos. Y él mismo, dice el versículo 11, constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Pero para qué? Versículo 12. ¿A fin de qué? Perfeccionar, palabrita, ¿se acuerdan? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de nosotros, hermanos. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esas personas han sido llamadas para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. La iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros, las personas. Esas personas, todos fuimos llamados para edificar el cuerpo de Cristo. Y miren qué interesante el versículo 13. Y nos pone el objetivo: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto,
a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Otra vez, la meta alta. Pero estamos todos para edificarnos, para llegar a esa meta alta, como iglesia, como familia. Y después da un consejito, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir fluctuantes? Como el reloj de péndulo, ¿vieron? Un día están de un lado y un día están del otro. Y cuando tenés esa inestabilidad, cualquier cosa te tira abajo. Porque cuando vos estás firme, cuando tenés los dos pies firmes, ahí sí podés enfrentarte a lo que sea. Ahora, cuando estás parado con un pie y al rato estás parado con el otro pie y al rato cualquier cosita te tira. Entonces dicen, no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben qué, hermanos? Analizando un poquito las profecías, esto se va a ir viendo cada vez más. Por eso necesitamos estar firmes, no ser como niños fluctuantes. Y culmina el apóstol en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, igual que la perfección, madurez plenamente desarrollado, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. O sea, Dios no nos está llamando solamente a la adoración, también nos está llamando a la misión, a hacer. Yo les voy a ilustrar esto de la siguiente forma. ¿Saben que alrededor del 1517, cuando Lutero estaba colocando las 95 tesis, en Roma, Rafael estaba pintando el siguiente cuadro, que está ahí atrás? No sé si se alcanza a ver bien, pero este cuadro que ustedes están viendo es un cuadro muy interesante cuando uno lo analiza en detalle. Rafael estaba queriendo explicar lo que fue ese momento único para los discípulos, que fue la transfiguración. ¿Sí? Fíjense que el cuadro está dividido en dos partes. Aquí está la transfiguración y aquí están los discípulos en el valle. ¿Qué pasó? ¿Cuántos discípulos fueron llamados a la transfiguración? 3. Subieron estos 3 discípulos. Pedro, Jacobo y Juan. Subieron junto a Jesús. Ya se deben haber sentido especiales, ¿no? Eran 12, llamó a 3. Subieron. Cuando llegaron ahí arriba, Jesús se transfigura. Su rostro se llena de luz. Y dicen que aparecen 2 personas ahí. ¿Quiénes más? Elías y Moisés. ¿Ustedes sí se imaginan para un hebreo ver a Moisés y Elías? Casi que estaban en el cielo. ¿Se acuerdan del cuadrito del héroe? Estos eran otros 2 que tenían en la pieza ellos. Imagínense, habían leído toda su vida acerca de ellos. Y ahora estaban viendo a Moisés y a Elías. ¿Y qué se les ocurre a estos discípulos? Jesús, la estamos pasando re bien. Jesús, ¿no querés que hagamos una enramada? ¿No querés que hagamos una chocita? No sé, algo. Y nos quedamos acá. Mandamos a pedir comida. Ponemos un aire acondicionado, estamos fresquitos. ¿Y sabés qué bien? Charlamos con Moisés, con Elías. Y nos quedamos mucho tiempo acá disfrutando. ¿Sabés qué bien la vamos a pasar? Y Jesús, después de esa experiencia, le dice, bajemos. Y ahí bajan. Cuando están en el valle, se encuentran con la segunda escena que muestra este cuadro. ¿Quién estaba? Baja Jesús y está un papá junto con su mamá acercándole a un jovencito, a un niño. ¿Y qué les dice? Dice, le pedí a tus discípulos que lo curaran porque mi hijo está lunático, porque mi hijo está endemoniado, y no pudieron.
Imagínense los discípulos que estaban abajo. Una cara de fracaso. Entonces Jesús, con compasión, no les dice nada ahí. Tiene unas palabras luego, pero lo cura ese niño y se va. Y los discípulos medios alejados se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, ¿qué pasó? No pudimos. Vos nos dijiste que íbamos a poder, pero no pudimos. Y Jesús les dice: si tuviesen una fe como un granito de mostaza, así de chiquito, lo van a poder hacer. ¿Y saben cómo termina la frase ahí? Dice: esta generación no sale sin ayuno y oración. Por eso, hermanos, si nosotros queremos concluir la obra, este sábado tenemos que estar todos ayunando. A mí me cuesta, soy flaco, no tengo mucha energía. Me cuesta hacer ayunos porque tengo hambre rápido, no tengo capacidad de almacenamiento. Pero ¿saben qué? Cuando lo hago con la iglesia lo disfruto mucho más. Es todo el cuerpo de Cristo en una misma sintonía, en un mismo objetivo. Por eso están todos invitados. No va a ser un esfuerzo, va a ser un deleite. Tenemos que estar todo este sábado. Porque esta generación no sale sin ayuno y oración. Entonces acá encontramos la forma de poder ser perfecto. La perfección bíblica. Estar en comunión con Dios, estar en adoración con Dios, como en la transfiguración, pero no olvidarnos de los que están abajo. Porque si nosotros hacemos 10 días de oración, estamos todos lindos acá, nos mimamos, nos abrazamos, oramos entre nosotros, pero después nos vamos y salimos y buscamos a aquellos que están perdidos. ¿De qué sirve, hermanos? Nos vamos a empachar. Nos vamos a empachar. Necesitamos bajar al valle y estar con los que necesitan de Jesús. Entonces ellos bajaron después, Jesús, y tuvo esa gran experiencia, ¿no? Y ahí él pudo ver el blanco y el negro. Nosotros necesitamos tener de las dos cosas. No podemos trabajar para Dios olvidándonos de Dios. ¿Y saben qué? A veces me ha pasado a mí como pastor trabajar en la obra, pero olvidarme al Dios de la obra. Y uno anda, y uno anda, y uno anda, y uno anda. Y a veces te encontrás con hermanos y termina el culto de oración, un gusto, chao, chao, me voy, porque no quiero saber que no vengan con problemas, porque ya no, estoy vacío. Entonces ahí pará, Salvador, hay algo que estás haciendo mal. Necesitas llenarte de Jesús y así vas a poder ayudar a otros. Encontramos adoración y misión. Ahí hay una imagen para ver, justo. Antes vamos a leer esta cita que para cerrar el tema de la perfección, yo me la estaba olvidando. Le voy a pedir sí, está abierto. Le voy a pedir a Luisito que me la lea, por favor. Ahí está. Los creyentes deben ser perfectos en su esfera limitada, declaró Cristo, así como Dios es perfecto en su esfera infinita y absoluta. A la vista de Dios, un individuo perfecto es aquel cuyo corazón y vida se han rendido completamente a la adoración y al servicio de Dios, creciendo constantemente en el conocimiento de lo divino y que, por la gracia de Dios, vive en armonía con toda la luz que ha recibido. Muchas gracias. Perfección, los creyentes en su esfera, ¿qué? Limitada, en la esfera en la que nosotros nos manejamos. Y Dios tiene otra esfera, la ilimitada. ¿Sí? Es como pretender, yo los he visto a ustedes bien de blanco, todo de punta en blanco, y un día de lluvia le digo, bueno, váyase caminando hasta el puente allá, y tiene que volver limpito. No hay chances. Entonces, en nuestra esfera limitada, en un mundo de pecado, nosotros tenemos que ser perfectos, plenamente maduros, plenamente desarrollados. ¿Y cómo lo logramos? Dice, a la vista de Dios, un individuo perfecto es aquel cuyo corazón y vida se han rendido completamente a la adoración y al servicio. ¿Sí? Adoración y servicio, adoración y misión. Y ahí sí va la imagen que yo les decía. Adoración y misión. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué adoran
a Dios? Uno, levante la mano y hable fuerte. Marta. El único digno de ser adorado, porque Él es mi creador. Muy bien, hay que adorarlo por eso. ¿Por qué más? Por amor a Dios. Y porque Él me amó primero también, podríamos decir. Muy bien. Sí, Rosita. Él es nuestro sustentador. Nuestro Salvador. ¿Saben lo que me cuesta llevar ese nombre a mí siendo pastor? Porque la clásica, ¿cómo es tu nombre, Salvador? Ah, qué nombre, pastor. ¿A quién puedo llegar a salvar yo? A nadie. ¿Puedo ser un instrumento? Quizás. Pero salvar a alguien, uno solo. Y lo alabamos, lo adoramos por eso. ¿Qué más? ¿Por qué adoramos a Dios? Allá arriba, yo buscaba. Porque cuando tenemos un problema, tenemos a alguien que nos ayuda. Qué lindo, hermanos. Tenemos muchas cosas para adorarlo. ¿Qué más? Cuando ustedes comienzan una oración y lo adoran a Dios, ¿qué es lo que le dicen? Porque perdona nuestros pecados. ¿Qué más? Porque dio la vida por nosotros. ¿Saben qué difícil debe haber sido para Dios ese momento en cuando se concretó el pecado en este mundo? ¿Y ahora qué hago? ¿Lo extermino a esta raza? ¿Los podía exterminar? Sí. ¿Habían pecado? Sí. ¿Y el que peque, qué iba a pasar? Iba a morir. ¿Estaba en lo correcto Dios? ¿Lo podía hacer? Sí. Ahora, le daba otro mensaje a los seres creados que no habían caído. ¿Y qué hacía con Satanás? Si a él lo exterminaba en el momento, también pasaba lo mismo. Lo iban a criticar de autoritario. Y se encontró en esa encrucijada. ¿Y ahora qué hago? No mato ni a uno ni al otro. Me encarno y muero por el que quiera ser salvo. Qué cosa tremenda. Inteligente. Por eso me encanta leer las historias de Jesús. Cuando lo tenían medio apretado ahí en una cosa, Jesús le hacía una pregunta, todo el mundo callado, y sí, iban a la casa, no tenían más nada para decir. Vamos, Jesús. Y lo mismo hizo en el comienzo, cuando entró la maldad de este mundo. Actuó de una manera inteligente. Todo eso nos debe llevar a nosotros como iglesia a ser protagonistas. Porque teniendo semejante Dios, sustentador, salvador, ayudador, ¿qué más dijimos? Misericordioso, justo, con un semejante Dios, tenemos que hacer algo nosotros como sociedad. ¿Qué decíamos ayer? Ustedes son la luz, ustedes son la sal. Por eso que dice adoración y misión. Yo quiero que leamos 3 citas en esta noche sobre la misión. La primera cita es la siguiente. La iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Desde el principio fue el plan de Dios que su iglesia reflejase al mundo su plenitud y suficiencia. Los miembros de la iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, han de revelar su gloria. Muchas gracias. Fíjense que dice, la iglesia es un medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Algunos podrían tomar esa frase un poco quizás ambigua, que bueno, por estar acá ya somos salvos, como si este fuese el arca de Noé. Hoy estás acá en los 10 días y ya está. Acá tenés muchas más posibilidades, pero lo que realmente la iglesia está siendo llamada a reflejar al mundo su plenitud y su suficiencia. Y fíjense qué interesante, al final dice, los miembros de iglesia, los que han sido llamados de las tinieblas. Eso tenemos que entender nosotros de dónde venimos, hermanos. A veces hablamos a la gente como si nosotros fuésemos ya los... Nos falta la aureolita, ¿sí? Acá arriba, y le hablamos, y a veces nos empiezan a crecer las alitas. ¿Sí? Nosotros somos el pueblo de la verdad. Pero nosotros fuimos llamados de las tinieblas. De Israel, ¿qué se decía?
insignificante eras entre todos los pueblos, no eras nada. Por eso te escogí, porque si eras algo, ibas a pensar que era por causa tuya todo lo que pasaba. Pero no somos nada. Somos llamados desde las tinieblas a su luz admirable. Y miren qué linda imagen que encontré hoy en internet. La siguiente. Fíjense esa imagen, ¿no? La gente en blanco y negro, en oscuridad, en tiniebla, a través de nuestro Salvador, entra el reino de los cielos y ahí está la gran fiesta. Entrando al reino de los cielos. De la tiniebla a la luz admirable. A eso fuimos nosotros llamados, a reflejar ese mensaje. Ese es el mensaje que Dios quiere que reflejemos en este tiempo. La siguiente cita. La iglesia piadosamente consagrada a la obra ha de llevar este mensaje al mundo. Ha de ser iluminado un mundo que perece en el pecado. Muchas gracias. Cuando acá la hermana Elena habla, dice, ha de llevar este mensaje. Cuando dice está haciendo referencia al mensaje de los 3 ángeles. Y ella dice realmente que si hay mensaje que debemos dar en este tiempo es el mensaje de los 3 ángeles. Y ¿saben qué, hermanos? En estos tiempos todo se está acomodando para que nosotros empecemos a tener un protagonismo en la sociedad que debemos tener. A veces estamos demasiado tranquilos, me parece. A veces estamos demasiado cómodos. Tenemos que tener un protagonismo diferente. Y la siguiente cita, la última, que vamos a leer, esta es una cita que me desafía muchísimo a mí. Nos acercamos al final de la historia de esta tierra. Tenemos delante de nosotros una gran tarea, la obra final de dar el último mensaje de amonestación a un mundo pecador. El Señor tomará a algunos hombres de detrás del arado, de los viñedos y de diversas otras líneas de trabajo y los enviará a dar este mensaje al mundo. Ahí dice detrás del arado, del viñedo. Quizás estás atrás de un libro de medicina, Luis. Quizás estás atrás de un mostrador. Quizás estás, no sé, en una oficina. Quizás estás no sé dónde. Y dice que Dios va a llamar a esas personas para que den este mensaje. ¿Saben qué, hermanos? Si cuando yo estaba terminando la secundaria alguien me decía que yo un día iba a estar parado acá, yo le decía, vos estás loquito. Pero ni se te ocurra, ni loco, ni en la sociedad de jóvenes hablaba de joven. No se me ocurría. Pero tenemos un Dios tan amoroso, ¿qué hizo? Un día dice, Salvador, ¿tenés ganas de ir a estudiar a la universidad, allá a la villa? Eso habrá sido como a los 15 años. Yo dije, no, a la villa jamás. Estuve 9 años después, pero jamás iba a venir a estudiar a la villa. Y un año me dice, ¿por qué no te vas a Misiones? Organicé todo y el día que tenía que empezar a armar las valijas, me dijeron que no y no sé qué pasó, no terminé yendo Pero mi mamá me dijo, ¿sabes qué vamos a hacer? Guardamos el dinero para cuando empieces la universidad. Y en ese tiempo estaba el pastor Avigliano. Y él sabiamente, yo me fui y me senté un día en su casa, estaba allá en Río Cuarto, y me dice, yo le dije, una de las posibilidades para estudiar es teología. Y él medio que me frenó. No sé si no me veía el perfil, si no sé qué, pero él me frenó. Y entendí que lo estaba haciendo oportunamente. Entonces digo, me voy a ir de becario, porque no sabía estudiar. Entonces me voy de becario. Y me vine acá al CAP. Me acuerdo que yo cortaba el pasto y me quejaba en mi casa, después al tiempo andaba cortando todo el parque de la universidad. Me quejaba de lavar el auto y después andaba lavando camiones. Pero así fue, Dios me trajo a ser becario. Y bueno, y acá estaba en la UAP un día así, y pasó una chica a hablar un testimonio sobre ADRA. Yo digo, mirá, asistente social estaría bueno para estudiar. Y ahí empecé con asistente social, 3 años. Culminando asistente social tenía una crisis vocacional porque sabía que me gustaba el servicio, pero en eso sentía que no era lo que yo me sentía plenamente feliz. Y ahí estaba en
en el hogar del Celeste, entre el Rosa y Celeste, me iba a los banquitos y me ponía a orar. Todavía me acuerdo mirar la luna y decía, Señor, ¿qué querés de mi vida? ¿Qué hago? Quiero otra cosa, quiero sentirme plenamente feliz. Y alguien por ahí dijo, ¿por qué no te vas de misionero? Bueno, ¿a dónde? A Filipinas. Bueno, vamos. Le llamo a mi mamá, mami, me voy de misionero a Filipinas. ¿A dónde? A Filipinas. Bueno, hijo, no sé por qué me contestó. Así que empecé a hacer los planes, solicitudes, más solicitudes, bam, bam, bam. Pagué el pasaje, esa es otra historia. Pagué el pasaje, ¿se acuerdan? Yo me fui el 31 de diciembre, la fecha que fui a elegir, y el 20 pasó lo de la Rúa, ¿se acuerdan cuando el país se vino abajo? Bueno, así que todo ese tiempo antes para pagar el pasaje, en peso, en dólares, fue todo un lío. Así que los poquitos dólares que mi mamá pudo sacar del banco y que teníamos, me los dio. Y allá me fui a Filipinas. ¿Se imaginan un cordobés hablando en inglés? Era un desastre eso. Pero yo estaba ahí sirviendo al Señor. Bueno, vamos. Y fue todo ese año, 3 meses de entrenamiento. Después me mandaron al campo misionero. Te mandaban con un traductor. Y fui con un coreano que sabía inglés como yo. Imagínense los dos en el campo misionero, sin saber el idioma local, sin entendernos entre nosotros. Así que hablamos español, coreano, tagalo, el dialecto. Era una mezcla. Pero fue una experiencia tan linda en la que vivíamos en una casa que era totalmente una choza, sería todo de paja, así, piso de tierra. Pero nunca más me voy a olvidar de eso y de esos hermanos. Fue una experiencia tan linda de acostarme a las 6:30 de la tarde, porque 8 diríamos, porque 6:30 entraba el sol, teníamos un sol de noche, se apagaba el sol de noche, no había más nada para hacer, no íbamos a dormir. 3 de la mañana, 4, ya me despertaba, empezábamos a leer la Biblia. Una experiencia hermosa. Cambió mi vida. Cambió mi vida. Y me estaba volviendo. Antes tenía poca plata, ahora tenía menos. Tenía $10 y 80 pesos. Con los pesos no podía hacer nada. En el viaje de vuelta, el viaje era Manila, Filipinas, Frankfurt, Alemania, 17 horas tenía que estar ahí. Afuera nevaba, así que no podía estar afuera, lo único que podía estar ahí adentro, y no tenía plata para salir tampoco. Y después tenía que viajar a Argentina. Tenía $10. Bueno, entonces digo, ¿cómo como con $10 en el aeropuerto? Busqué un lugar para comer, el único que era barato, que podía gastar $5 nada más, era uno con una M, así. Y entonces digo, bueno, yo quiero esa que está ahí, $5. Conté 5 horas, me comí, 5 horas más, comí, y digo, bueno, la próxima vez tengo que comer arriba del avión. Subí el avión, no tenía más dólares, lo único que tenía eran unas monedas filipinas, no servían, y los pesos, tampoco. Alemania, 14 horas, llegué a Argentina. Tienda de León, Ezeiza, pesitos menos. Llegué a Retiro, perdón. Llegué a Retiro, me compré una tarta. Ese era todo lo que me daba para comprar. Me compro el pasaje y me voy a Río Cuarto, 8 horas más. No sé cuántas horas había viajado ya. ¿Saben con cuánta plata llegué a Río Cuarto? 50 centavos, Marta. Y se la di al maletero. Porque cuando me dio la mochila, 50 centavos. No tenía más nada. Digan que mi mamá me fue a buscar. No tenía ni para el remilla. Pero cuando trabajas para Dios, Dios te dice, anda y volvé. Vas a tener lo suficiente. Tu experiencia va a ser única. Vas a tener recuerdos únicos. Pero disfruta de la experiencia, de la adoración, pero también de la misión. Saben que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, Dios nos ha llamado para algo. No sé para qué te ha llamado en este año a vos. Pero hay una cita que es la siguiente. Miren lo que dice. Cuando tengamos una consagración completa y sincera al servicio de Cristo, Dios reconocerá el hecho mediante un derramamiento de su Espíritu sin medida. ¿Sí? Cuando haya consagración. Pero me preocupa la segunda parte de la cita.
Pero esto no ocurrirá mientras la mayor parte de la iglesia no esté trabajando juntamente con Dios. Hay algo que tenemos que hacer. Somos muchos. ¿Contentos por lo que estamos? Sí. ¿Somos la mayoría? No. Hay algo que tenemos que hacer. Hay alguien que en este año tenemos que influenciar. Y predicar el Evangelio no tiene que ver solamente con personas que todavía no conocen a Cristo. Hay muchos de nuestros hermanos que no han tenido una experiencia plena de consagración con Cristo. Nosotros debemos evangelizar, pero a veces tenemos que evangelizar nuestra propia iglesia y nos tenemos que evangelizar a nosotros mismos. Entonces en este año yo te quiero desafiar a que puedas pensar en la soledad de tu habitación, cuál es la tarea que querés hacer en este año. Saben que me ha tocado en los distritos que he estado, hermanas que tienen el ministerio del mensajito de texto. Oh, qué locura lo que haces. No, espectacular. ¿No vieron un hermano? Mensajito. Che, no te vi. ¿Cómo estás? ¿Te sentís bien? Estoy orando por vos. Hay algunos que lo hacen, me parece. Y así diferentes ministerios. Trabajar en grupos pequeños, trabajar con los jóvenes, música. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer? Pero hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que tener un protagonismo este año. Si no, Cristo, ¿cuándo va a venir? ¿Qué diferencia estamos haciendo en la sociedad? Yo les hablo, hermanos, porque no conozco, así que no es que estoy diciendo, esta iglesia tiene este problema. No los conozco todavía. Pero veo cómo está el mundo en general. Creo que es lindo el grupo que está, pero como dice ahí, no es la mayoría. Necesitamos hacer la diferencia. A mí me gustaría orar en esta noche especialmente por ustedes. Especialmente también por mí, que podamos lograr ese grado de madurez espiritual, pero de la forma que Dios quiere que lo hagamos, en adoración, pero en misión. Por eso este sábado, 10 horas de ayuno. 10 horas, es muy poco, deberíamos hacerlo más seguido. Pero vamos a empezar primero pidiendo por nosotros, que Dios cambie nuestro corazón, que Dios nos dé un objetivo y que este año lo podamos llegar a cumplir. Oremos así como estamos. Padre Celestial, gracias nuestro buen Dios, porque eres un Dios de amor, porque eres un Dios de misericordia, porque eres un Dios con poder. Y en esta noche tú nos has hablado el corazón. Necesitamos lograr cambios en nuestras vidas. Necesitamos influenciar a nuestros hermanos. Necesitamos influenciar a la sociedad. Por eso danos el coraje de poder tener una tarea específica en este año. Quizás en el anonimato o quizás en el liderazgo de la iglesia. Pero queremos cumplir el rol que tú nos estás llamando como iglesia a cumplir en estos tiempos. Y queremos, Padre, que este pueda ser el año que tú nos vengas a buscar. Por eso te pedimos que nos podamos reconsagrar y que podamos llevar esa consagración a la práctica. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.